Bueno, voy a continuar con la actividad 4 en este segundo video. La actividad 4 tiene como propósito el cálculo de área de figuras geométricas compuestas. ¿Qué es una figura compuesta? Bueno, una figura compuesta se entiende como una figura, valga la redundancia, que no tiene una forma regular como las que solemos conocer como las figuras geométricas, así como un cuadrado, como un rectángulo, como un círculo. Estas suelen ser combinaciones de varias figuras geométricas. Entonces, para obtener ya sea el perímetro o el área deseada, es necesario que nosotros dividamos esta figura irregular en varias secciones, de forma que podamos calcular el área por partes y al final poder sumarlas. Entonces vamos a resolver una serie de ejercicios para poder realizar este tipo de actividades y pues dar por dominado el tema, vaya. Nos iniciamos con el primer texto. Nos da una pequeña descripción y después el texto como tal. Dice, es obligación de los gobiernos estatales y municipales dar servicios para satisfacer en forma continua y permanente necesidades de carácter colectivo sin distinción, es decir, construir obras públicas y dar servicios de salud, educación, agua potable, drenaje, alumbrado público, vigilancia, etcétera, a toda la población. Entonces nos da la instrucción, leer la siguiente nota informativa y realizar las preguntas. Nos dice, un nuevo fraccionamiento se construirá en Mazatlán. El proyecto de construcción fue presentado por el grupo Mexta ante las autoridades municipales. Se explicó que el nuevo fraccionamiento, que ocupará un terreno de 6 hectáreas, en caso de que alguien no conozca qué es una hectárea, la definición lo da como 100 áreas. ¿Qué es esto? Un área corresponde a 1 metro cuadrado. Entonces, es el espacio equivalente a un terreno de 100 metros por 100 metros. Entonces, sería más o menos un espacio de 10,000 metros cuadrados. Entonces dice, cuenta con todos los permisos en regla y que se edificará en 2 etapas. En la primera de ellas se construirán 139 viviendas, mientras que en la segunda etapa se edificarán 149. Detallaron que el conjunto habitacional contará con áreas verdes, con ciclovías, canchas deportivas, albercas, jardines y áreas comunes que invitarán a realizar ejercicio al aire libre. El área destinada a estas áreas de esparcimiento es de 10,000 metros cuadrados. Los trabajos de construcción iniciarán en unas semanas y se generará un número importante de empleos relacionados con el ramo de la construcción. Ok, hasta ahí nada complicado. Nos da que es del periódico Noroeste del 9 de junio de 2016. Información únicamente de referencia. Entonces podemos iniciar con las preguntas. Nos dice, ¿cuántos metros cuadrados están destinados a la construcción de áreas de esparcimiento? Como les dije, y aquí se me pasó, hay que identificar muy bien los numeritos. Cada numerito es muy importante porque seguramente ahí viene alguna pregunta. Entonces dice, ¿cuántos metros cuadrados están destinados a la construcción de áreas de esparcimiento? Nos dice, detallaron que el conjunto habitacional contará con áreas verdes, con ciclovías, canchas deportivas, albercas, jardines y áreas comunes que invitarán a realizar el ejercicio al aire libre. El área destinada a estas obras de esparcimiento es de 10,000 metros cuadrados. Creo que no hay nada más que decir. La respuesta está ahí tal cual. 10,000 metros cuadrados. Simplemente. Directito del texto, no modifique nada. Nos pregunta después, ¿cuántas casas se construirán en total en el fraccionamiento? Bueno, sí. Aquí es un poco más ya de analizar el texto. Nos dice que cuenta con todos los permisos en regla y que se edificará en 2 etapas. En la primera se construyeron 139 y en la segunda 149. Entonces, en total, nos dice que será la suma de las dos. ¿Cuánto es 139 más 149? Pues nos da un total de 288, si no me equivoco. 288 viviendas. Eso es todo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Nos dice que la obra se llevará a cabo en 2 etapas. En una etapa se van a construir las primeras 139 y en la segunda las 149. Entonces eso nos da un total de 288 viviendas en total.
Luego nos dice, ¿qué fracción del terreno estará dedicado a las áreas de esparcimiento? Seguimos leyendo. Detallaron que el conjunto habitacional contará con áreas, ciclovías, canchas deportivas, etc. El área destinada a estas áreas de esparcimiento es de 10.000 metros. Me parece que... ya. La primera pregunta cuántos metros cuadrados y la segunda pregunta qué fracción estará dedicada. Bueno, entonces, como les comenté, el área total dice que son 6 hectáreas. ¿Cuánto es una hectárea? 10.000 metros cuadrados. Entonces hablamos de que el total del espacio va a ser de 60.000 metros cuadrados. Y nos pregunta qué fracción del terreno total está dedicada a las áreas de esparcimiento. Entonces sería, más o menos por hacer una aproximación, sería 10.000 sobre 60.000. Esto es igual, haciendo la división, a un sexto. Una sexta parte. Ese es nuestro resultado. Lo único que hacemos es eliminar 0,0, 0,0, 0,0 y 0,0. Nos queda solamente el 1/6 y ese es nuestro resultado final. Cosa de hacer una pequeña división y la transformación de las hectáreas al área total que tenemos. Luego nos pregunta, a la escuela de danza se le destinará un espacio como el que se muestra en el dibujo. Nos marca una figura compuesta por un triángulo y un rectángulo que están delimitados. El rectángulo tiene 10 metros de ancho y 85 de largo. Y luego nos dice que la figura completa mide 90 metros. Entonces, les recomendaría en este caso que si trataran de resolverlo ustedes por su cuenta. Resulta bastante sencillo y a la vez interesante. Pero bueno, yo lo voy a resolver aquí. Primero sacamos el área del rectángulo. La voy a escribir por aquí. La voy a escribir como AR, área del rectángulo. Y viene siendo el producto de 10 por 85. Como saben, la fórmula para sacar el área de un rectángulo es de base por altura. En este caso, 10 por 85. Eso nos da un total de 850 metros cuadrados. Y ahora el triangulito. Lo voy a poner aquí como AT, área del triángulo, que va a ser igual, ya saben cuál es la fórmula del triángulo, es base por altura entre 2. ¿Cuál sería en este caso la base? Pues la base bien está acomodada a un lado del rectángulo, por lo que la base del triángulo sería el equivalente al ancho de nuestro rectángulo. Entonces la base sería 10 metros por la altura. ¿Cuál es la altura? En este caso viene siendo la diferencia entre los 85 metros que mide únicamente el rectángulo de los 90 que mide el rectángulo con el triángulo. Entonces esa pequeña diferencia es de 90 menos 85 igual a 5 metros. Y por cuestiones de la fórmula lo dividimos entre 2. ¿Qué resultado nos da esto? Son 10 por 5, 50. Entre 2, 25. 25 metros cuadrados. Entonces, el área total vendría siendo la suma de estas dos, que viene siendo 875 metros cuadrados. Lo apunto por aquí. 875 metros cuadrados. Algo sencillo, simplemente requiere un poco de análisis, pero de ahí nada fuera de lo normal, vaya. Vamos con un segundo ejercicio de esta misma naturaleza. Nos dice, una tarima de danza vista desde arriba tiene las dimensiones que muestra el siguiente dibujo. Este sí se los recomiendo que intenten resolverlo ustedes por su cuenta. Es sencillo, pero un poco más retador que el anterior. Nos pregunta qué área ocupa la tarima. Entonces, en este caso vemos que es un cuadrado de 5 por 5 de lado. Y posteriormente un medio círculo que queda afuera, del cual no sabemos nada, más que su diámetro, que es la línea que va de extremo a extremo. Esta que tenemos aquí mide 5 metros. Entonces aplicamos dos fórmulas aquí. Primero,
la fórmula del cuadrado, que es lado por lado. Esa la podemos sacar. Área, le voy a poner de esta forma, AC, área del cuadrado, es igual a lado por lado, o sea, 25 metros cuadrados. Entonces, en este caso nos faltaría solamente esa mitad del círculo que está afuera. ¿Cómo sacamos esta parte? Bueno, la fórmula del círculo, para sacar el área del círculo, le voy a poner CR. Es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Qué es el radio? Bueno, el radio es simplemente la mitad del diámetro. Entonces, si nuestro diámetro mide 5 metros, nuestro radio va a medir 2.5 metros. En este caso, sí se recomienda que utilicen calculadora, porque pi es un número muy largo. Es 3.141592, me parece. Entonces, con que manejemos los primeros 3 dígitos es más que suficiente, el 3.14. Entonces, haciendo la sustitución, esta misma cuenta nos va a quedar pi por 2.5 y todo esto al cuadrado. ¿Qué nos va a dar esto de resultado? Pues déjenme hacerlo aquí de forma rápida. Igual ustedes pueden utilizar una calculadora si se les hace más fácil. Aquí yo tengo que el resultado es 7.85. Pero ¿qué pasa aquí? Este es el área del círculo completo. Entonces, como sabemos, solo medio círculo es el que queda fuera del cuadrado, del cual ya tenemos su área completa. Entonces, vamos a sumar la mitad del área del círculo, o sea, el medio círculo de afuera, más el área del cuadrado, que son 7.85 entre 2, son 3.925. Y a eso le vamos a sumar el 25 del cuadrado que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, podemos decir, lo voy a apuntar por aquí arribita, que el área es igual a 28.9 metros cuadrados. Como les comenté, este sí ya está un poco más complicado. ¿Por qué? Porque había que utilizar dos fórmulas distintas y aplicarlo a partir de un pequeño diagrama que no nos muestra los datos tal cual los necesitamos. Entonces hay que hacer un pequeño análisis y definir qué datos sí necesitamos y cuáles podemos obtener a partir de la figura. Es un poco más sencillo y bueno, yo espero que ustedes hayan podido resolverlo por su cuenta. Voy a seguir adelante para dar continuidad a la clase. Tengo también este ejemplo por aquí a un lado. Nos dice, lea la siguiente información. Un texto sencillo, digerible. Dice, se pierden bosques en México. México se encuentra entre los primeros países con mayor deforestación en el mundo. Del 2000 al 2004 se perdieron 155.000 hectáreas de bosques y selvas por año. Aunque dicha cifra aumentó de 2005 a 2010, donde se perdieron 235.000 hectáreas por año. Las dos principales razones de esta pérdida son la deforestación de las zonas para cultivo de alimento para el ser humano y el ganado, por un lado, y los incendios forestales por otro. ¿Qué hay que hacer? Leer el título, eso ya lo hicimos. Subrayar todo lo que son fechas y cantidades. Recuerden que eso siempre va a ser importante. Entonces, ya una vez que hicimos eso, podemos seguir adelante con las preguntas que nos tienen preparadas. La primera nos dice, en total, ¿cuántas hectáreas de bosque y selva se perdieron en el periodo de 2000 a 2004? Un pequeño análisis. Del 2000 al 2004 se perdieron 155.000 hectáreas de bosques. Pero esto nos dice que es una cantidad que se perdió por año. Entonces, del 2000 al 2004 hay 4 años en los cuales se perdieron 155.000 hectáreas por año. Entonces, nada más necesitamos multiplicar esos 155.000 por los 4 años en el que la pérdida se mantuvo constante. ¿Qué nos da esto? Un resultado de 620.000 hectáreas. Lo voy a poner nada más como H. 620.000 hectáreas de bosque perdido tan solo desde 2000 a 2004.
Algo muy triste verdaderamente, pero pues ahorita estamos haciendo las cuentas nada más. Después nos dice, ¿cuántas hectáreas de bosque y selva se perdieron del año 2005 al 2010? Nos marca un segundo intervalo de tiempo, de 2005 a 2010 son 5 años, y después nos dice que se perdieron 235,000 hectáreas por año. Entonces realizamos exactamente el mismo procedimiento. Multiplicamos la razón de los 235,000 por los 5 años del intervalo de tiempo. Entonces nos da un resultado de, lo apunto por aquí, 1,175,000 hectáreas. Simplemente identificar la proporción y hacer una pequeña multiplicación. Todo dentro de lo cotidiano. Después nos dice, considerando el total de ambos periodos de tiempo, ¿cuántas hectáreas se han perdido de bosque y selva en México de 2000 a 2010? Entonces, ya tenemos las cantidades de un periodo y de otro. Lo único que tenemos que hacer es sumar el total y de ahí obtenemos nuestro resultado. Entonces, sería 1,175,000 más 620,000. Nos va a dar un total de 1,795,000 hectáreas. Algo sencillo. Este estuvo un poco más ligero. Ya habiendo terminado esto, podemos dar un pequeño repasito que tengo por aquí preparado. Nos dice, para calcular el ancho de un rectángulo a partir de su área y la medida de su largo, solo hay que aplicar las operaciones inversas. El área es igual al lado por el alto, que, bueno, alto es la A y lado es la L, también puede entenderse como largo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Al momento de establecer esta fórmula podemos hacer un pequeño despeje, que es un despeje. Acomodar la fórmula de forma que obtengamos uno de los datos que desconocemos. Por ejemplo, en el despeje que nos marcan abajo, nos dice que podemos obtener el ancho si conocemos el área y conocemos el lado. Entonces nos dice, al dividir el área entre el largo del rectángulo, encontramos la medida del ancho. Por ejemplo, un terreno rectangular tiene un área de 240 metros cuadrados y mide 30 metros de largo. ¿Cuánto mide su ancho? Solo tenemos que dividir los 240 metros del área entre los 30 metros de largo, y eso que nos da un resultado de 8 metros de ancho, lo cual queda acorde con la fórmula que estábamos manejando al principio, ya que si multiplicamos 8 por 30, nos va a dar un área de 240 metros. Después dice, de igual manera, para calcular el diámetro de un círculo a partir de su área, hay que realizar las operaciones inversas. Nos marca la fórmula que utilizamos hace un momento de área es igual a pi por radio al cuadrado. Al hacer el despeje, nos queda que la división entre el área y pi nos da el cuadrado del radio. Entonces aquí, ya un poco más complejo, si sacamos la raíz de esa división, obtenemos el radio del círculo. Pero esto es en caso de que contemos con el área, simplemente. Entonces, ¿qué nos dice? Que a partir de un dato podemos obtener otros, utilizando las mismas fórmulas, pero realizando un pequeño despeje. No, me parece que copié 2 veces la misma información. No. Ya. Lo importante es aquí del ejemplo hacia abajo. Dice, ejemplo, un círculo tiene un área de 28.26 metros cuadrados y nos pregunta cuál es su diámetro. Entonces, existe otra fórmula que me parece que les faltó incluir aquí, que nos dice que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, nos pregunta el diámetro. ¿Qué es el diámetro? El diámetro, como sabemos, es 2 veces el radio. Entonces, podemos hacer una pequeña sustitución. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Bueno, nos dice más abajo que la raíz de 9 es igual a 3, es decir, el radio mide 3 metros, por lo que el diámetro mide el doble, o sea, igual a 6 metros. Bueno, aquí simplemente está aplicando la fórmula, ya nos da el área, entonces vamos a obtener el radio a partir de la fórmula que ya tenemos aquí arriba.
de la raíz del área sobre pi. Entonces, con esta fórmula la aplicamos y obtenemos el radio, que vendría siendo 9. Entonces, como sabemos, el diámetro es el doble del radio. Entonces, si el radio mide 9, nuestro diámetro va a ser de 18. Solo que aquí me parece que hay un pequeño error del libro, porque si de esta manera obtenemos el radio... ya. No, lo que pasa es que aquí les faltó sacar la raíz. Una disculpa. Entonces nos da que la raíz de 9 es igual a 3 y el diámetro es el doble del radio. Entonces 2 veces 3 es 6, que sería el resultado que nos marca aquí el libro. Una pequeña disculpa, yo también me confundo. Entonces ese sería el pequeño repaso. Me espero que todo haya quedado claro. El profesor Salvador va a estar respondiendo sus dudas a lo largo de la clase, entonces espero que le hayan podido comunicar sus dudas. Yo le reitero, les pido una disculpa, no pude estar presente en el día de hoy, tuve un compromiso que ya no pude mover, entonces en dado caso de que todavía siguen teniendo dudas, los espero en el transcurso de la semana para que me las comuniquen. Y de igual forma, la tarea que les voy a dejar para el sábado, se las va a hacer llegar el profe Salvador si yo no alcanzo. Y de igual forma los invito de verdad a que traten de resolverla. Y aunque no puedan resolverla, pues al menos traten de mandarme un mensaje y la resolvemos juntos. En serio, no hay problema. Lo importante es intentarlo, vaya. Entonces me despido aquí con este segundo video. Entonces les deseo suerte y un excelente fin de semana. Nos vemos luego.